rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que Él sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Nos es un gozo, como siempre, un privilegio el poder compartir, el poder estar, hermanos, aquí detrás de estos micrófonos y poder compartir la palabra del Señor, poder ser bendecidos por medio de la palabra. Así es que nos es un gozo, como siempre, el poder tener la oportunidad que Dios nos permite y poder acercarnos cada día, hermanos, a diferentes lugares, diferentes áreas, ahí en la intimidad de su hogar, de su trabajo, de su empresa. Y vamos a gozarnos en esta mañana en la presencia del Señor, ya que entendemos que la misericordia del Señor es nueva, es grande cada día, cada mañana. Y gracias a Él, hermanos, estamos de pie, estamos respirando. A pesar de las diferentes dificultades, podemos decir de que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Así es que, y prueba de eso, hermanos, es que estamos respirando nosotros, estamos viendo un amanecer nuevo, un día nuevo. Amén. Y es que realmente Dios es bueno para con todos. Así es que en esta mañana, saludos para todos los que están ahí en sintonía, los amigos, los hermanos que son de la iglesia aquí local, los hermanos de Brian que están siempre también en sintonía. Saludos a cada uno de ustedes, Amén. a los pastores allá también. Así es que en esta mañana vamos a elevar una oración, porque sabemos que es importante poner todo en las manos del Señor. Así es. Porque todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos bajo la dirección y bajo la misericordia del Señor. Así es que Amén. nada lo hacemos porque nosotros podemos o porque sabemos, sino que porque la misericordia de Dios es grande cada día. Así es. Así es que levantamos las manos en esta mañana y le damos gracias a Dios. Padre, le damos gracias en este día, bendito Gracias Dios. te damos, Señor. Le damos gracias por su amor, por su misericordia, Dios amado. Gracias. Le damos gracias por Señor. permitirnos un fin de semana más, Señor, de estar aquí delante de estos micrófonos, Padre Santo, Así es. y poder compartir, poder leer su palabra, Dios mío. Así es. Poder ser de bendición para muchos que están siendo en esta mañana, bendito Dios, que están pasando dificultad, tal vez, Dios mío, que están pasando enfermedad, tal vez, bendito Dios, que están ahí, Señor, postrados en una cama, que están ahí tal vez sin fe y sin esperanza, Padre bendito. Jesucristo. Pero en esta mañana, Señor, nos presentamos, Dios mío,
pidiendo su amor, su misericordia, su gracia, Dios mío, que sea usted, bendito Dios, poniendo sabiduría, Dios mío, poniendo palabras en nosotros, Dios amado, porque esta palabra es viva, bendito Dios. Esta palabra cambia al ser humano, Dios mío. Esta palabra es la que lleva esperanza, bendito Dios. Y que esta palabra, Padre Santo, pueda penetrar cada corazón, Dios amado. Pueda llegar a lo más profundo del corazón, bendito Dios. Y que pueda surgir un cambio, Padre Santo, de nuestro interior, Señor amado. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad. Gracias por lo bueno que ha sido para con todos, bendito Dios. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús le damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre amado. Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana, con un poco de frío, ¿verdad? Aquí en Houston, Texas, está un poco frío y sabemos, ¿verdad?, que hemos estado con mucho calor aquí por Houston, entonces este frío se siente rico. Saluda a todos los que están aquí en Houston, Texas, todos los de la iglesia local, Ríos de Agua Viva, nuestros pastores, las familias, las hermanas, todos los, hasta los jóvenes niños, ¿verdad?, que Dios me los bendiga y que puedan estarse conectando, ¿verdad?, para recibir esta palabra de parte de Dios. También saludos a México, allá a nuestros hermanos que están en Montemorelos, Nuevo León, también a mi padre que está allá en Montemorelos, ahí escuchando por la radio Palabra de Vida, la radio que evangeliza y edifica. Gracias a Dios porque pueden conectarse a este programa. Mi hermano Joel aquí con su esposa, también le mandamos saludos, y a todos mis hermanos que ya se conectaron, ¿verdad? Mi hermana Laura López, mi hermana Sonia, mi hermana Erika Miranda, mi hermana Juani allá en Montemorelos, mi hermano Mario, y allí en Bryan, Texas, nuestra familia que tenemos en el Señor. Gracias, hermanos, por estar ahí en sintonía siempre. Compartan, ¿verdad?, de que ya empezamos esta palabra que el Señor nos ha permitido compartir cada sábado. Sí, a las 10 de la mañana. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado esta oportunidad de compartir esta palabra que edifica, esta palabra que levanta. Así que, hermanos, vamos a gozarnos. Saludos allá al sur de México, a Guatemala, a El Salvador y mis hermanos de Venezuela. También de alguna otra parte que me estén escuchando. Un mensajito, hermanos, aquí por Hablemos de la Biblia, o aquí en Radio Palabra de Vida, ahí donde tenemos en mensajería. Pueden mandar un saludo, y gracias, hermano, por estar ahí, ¿verdad? Sabiendo de que es bueno buscarse, empaparse de las cosas de Dios. Así es. Muchas cosas nos distraen en el día de hoy. Muchas cosas, hay mucha distracción. Y fíjese que esta carta, hermanos, de Santiago, vamos a continuar con Santiago, el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo, quien escribió esta carta a un pueblo, más que nada lo escribió a los primeros cristianos allá en la iglesia de Jerusalén, y lo escribe con aquel amor, con aquella pasión, sabiendo que la iglesia, a los que estaban dispersos, como empieza la carta, estaban pasando muchas tribulaciones, estaban pasando dolor porque habían sido perseguidos. Así es. Incluso habían sido perseguidos por Pablo. Y no estaban en su patria, no estaban en su ciudad de origen, no estaban muchos de ellos pasando hambres. Incluso ahí en Jerusalén había hambre. Cuando Santiago empieza a escribir esta carta, se cree que es la más antigua del Antiguo Testamento en escribirse. Entonces, estos hermanos de la iglesia primitiva, digámoslo así, no tenían a dónde más recurrir, solo las enseñanzas de los apóstoles en cuanto a Jesucristo y esta carta, que no fue fácil obtenerla para todos. No fue fácil porque era una carta que pues para llevarla de lugar a lugar donde había quedado dispersa. Toda esa nación de Israel, todos los judíos que se habían convertido y que habían sido perseguidos incluso por Pablo, esta carta no les llegaba tan fácil como usted y yo la tenemos. Que si usted y yo queremos leer Santiago, aquí la tenemos fácil. Queremos ver los evangelios, aquí los tenemos fácil. Pero vamos a empezar y voy a dar lectura, hermanos,
a esta porción de la Biblia que tenemos hoy. Quisiéramos que hubiéramos querido ampliar un poquito más los versículos a traer esta mañana, pero créanme que esta carta con ese corazón que veía la necesidad de, con 2 o 3 versículos que uno se ponga a analizar, uno tiene unas enseñanzas, hermano, que están vigentes, esa palabra, para el día de hoy. Y eso es lo importante, que porque está vigente es porque viene de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, el que nos cambia. Así que voy a dar lectura, hermanos, al capítulo 1. Versículo 19, 20 y 21 de la carta, de la epístola de Santiago. Dice la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así es. Y Amén. vea que es interesante cómo Santiago empieza ahí el verso 19 del capítulo 1. Dice, por esto, y esto nos lleva a entender que esto es una continuidad de lo que Santiago había venido hablando anteriormente. Entonces, esto, amados hermanos, nos lleva, ¿qué es lo que Santiago había hablado o habló anteriormente? Lo que Santiago prácticamente viene hablando es que el hombre tiene que hacerse responsable de su pecado, que nadie culpe a Dios por haber sido vencido por la tentación, porque Dios no puede tentar a nadie. Entonces, por eso Santiago es como una continuidad, es como cuando nosotros decimos por tanto, por lo consiguiente, es como Santiago empieza esta carta, por esto, mis amados hermanos. Entonces, es interesante ese punto porque está ligado con lo que Santiago viene diciendo tocando desde el principio, desde el verso 1 hasta el 18. Entonces, es interesante lo que en esta mañana vamos a poder analizar a la luz de la palabra, porque sabemos, hermanos, que estamos en este mundo, un mundo lleno de maldad, lleno de violencia, lleno de tantas dificultades, y que nosotros como cristianos tenemos que marcar una diferencia. Y esta carta de Santiago, hermanos, nos ayuda a cómo poder enfrentar todo este tipo de cosas que nosotros vemos a diario, cómo poder tener ese temperamento para no entrar en conflictos, no entrar en discusiones, no entrar en todo ese tipo de situaciones que a veces te sacan a veces de juicio. Y que a veces empiezas a contender tal vez por algo que no tiene tal vez sentido. Así es. Y como decías, decía mi esposo, que aquí decía por esto, por diciendo por lo tanto, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es por esto? Que decía Santiago en los versículos anteriores. Dice que es verdad que nosotros, como decía mi esposo, que no culpemos a Dios de nuestro pecado, que no culpemos a Dios de lo que nosotros caemos, porque Dios no puede tentar a nadie, decía mi esposo. Somos tentados a dudar de la fidelidad de Dios. En medio de esa situación donde estaban los primeros cristianos, estos hermanos, que muchos habían sido apenas convertidos, estaban saliendo del judaísmo al cristianismo y luego estaban siendo perseguidos. No sabemos en las situaciones tan difíciles que estaban pasando al llegar a otros lugares donde tal vez tenían hogares ya establecidos en Jerusalén, tendrían una vida hecha, como decimos nosotros, y ellos tener que huir a causa de la persecución. Una de ellas fue cuando mataron también a Esteban a los pies de Saulo, a Pablo, que todavía no era convertido. Entonces, estos cristianos que estaban dispersos, ¿qué dificultades, hermanos, vivían? Tal vez algunos tenían sus casas, sus animales, tal vez hasta sus sirvientes, o tal vez un hogar
pues que no, donde no padecían. Y al llegar a estos lugares, llegar y no fue nada fácil. Y pudieron haber dudado, ser tentados en dudar de la justicia de Dios. Así es. ¿Cómo es así? Porque se pudieron haber preguntado, ¿y por qué nos está pasando esto? Si hemos conocido al Mesías, si hemos reconocido al Mesías como Salvador, si el Mesías es el Rey, es el que nos vino a dar la libertad, ¿por qué estaremos pasando esto? Hermanos, ellos lo estaban viviendo en carne propia, la persecución, el haberse ido huyendo. Entonces, pudieron ser tentados. Fíjense que cuando habla aquí, Santiago no quiere decir solamente la tentación como una tentación a hacer algo inmoral, como nosotros creemos en un principio cuando lo leemos. Somos tentados a dudar de la justicia de Dios y de la fidelidad de Dios. Así es. Y es que cuando nosotros vemos también que estos habían sido expatriados, habían sido esparcidos, me imagino que no lo estaban pasando nada bien. Así es. Entonces, y es por lo cual Santiago, vea cómo les empieza diciendo en el verso 19 que dimos lectura, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para airarse. Mire, y esto es importante porque me imagino que estos hermanos no la estaban pasando nada bien. Así es. Imagínese usted, cuando usted está pasando dificultad, por cualquier motivo, por cualquier razón, usted siente que la carne se siente atemorizada, no hay una estabilidad emocional. O sea, por lo tanto, estos hombres no la estaban pasando nada bien. Entonces, cuando las pruebas, hermanos, llegan a nuestra vida, nos pueden mover en dirección contraria, hermanos, y pueden hacerlos que surja a veces la duda, que surja a veces el cuestionarnos a nosotros mismos. Es bien difícil. ¿Será porque Dios justo? Dice uno. Exacto. Imagínense nosotros a veces por cualquier cosita que estamos atravesando, a veces nos cuestionamos o cuestionamos a Dios. Así es. Ahora, estos hombres estaban siendo perseguidos, habían sido perseguidos y por eso habían huido de Jerusalén. Así es. Estaban pasando una situación bien difícil. Y esto es de lo que se refería Santiago, ¿verdad? Por lo cual, entonces está diciendo que ninguno culpe a Dios por lo que está pasando. Dios es fiel y Dios es justo. Es cierto que en momentos difíciles podemos decir, como el salmista Asaf en el Salmo 73 dice, parafraseando, dice, yo dudé de si yo era bendecido porque yo veía que los impíos son prosperados. Ellos no obedecen a Dios, ni temen de Dios, ni aman a Dios, ni aman la ley de Dios, y ellos son prosperados, dice en el Salmo 73. Y luego cae en cuenta, dice, pero yo me regocijo en el Señor, en el Dios de mi salvación. ¿Por qué, hermano? Porque cualquier hombre en medio de la dificultad puede voltear a ver y ver que a los que no están tratando de hacer la voluntad de Dios, como que les va un poco mejor. Y entonces dice en el Salmo 73, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, dice, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen ni con hojas por su muerte, no pasan trabajos como nosotros, ni son azotados como nosotros. Y dice, por tanto, esa soberbia, dice, y llena de violencia, a veces yo la envidio. Eso es de lo que quería decir Asaf en el Salmo 73. Pero sabe una cosa, que el consejo de Jehová, ya para terminar el 73, dice que el consejo de Jehová, dice, es el que me lleva, dice, a que mi carne no desfallezca, a que mi carne y mi corazón no desfallezca, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque es aquí que los que se alejan de ti, dice, de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Él entendió, el salmista entendió que al final de cuentas, los que perseveran hasta el fin, hermanos, estos son los que son salvos y que llegan a tener el regalo de la vida. Así que nosotros, decía, por esto,
por lo que él había dicho, y también que no culpemos a Dios cuando hemos caído en pecado. Así es. Porque cada uno caemos, decía en los versículos que dice Santiago, en el 5 anteriores, dice, sino que cada uno, capítulo 1 de Santiago, versículo 14, sino que cada uno es tentado contra su propia, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la propia concupiscencia sino más los deseos de la carne desordenados? Esos deseos, hermanos, que en ningún momento Dios va a tentar a alguien. Nosotros somos tentados por aquellas cosas que ya son tendencia a que nosotros caigamos. Cuando nosotros le damos esa cabida a esas tendencias que tenemos, el hombre y la mujer, esas tendencias pecaminosas, hermanos, caemos, y esas son las concupiscencias que habla Santiago. Así que no culpemos a Dios cuando nosotros de nuestra propia concupiscencia somos tentados. Así es. Y siguiendo con lo que dice el verso 19, donde dice que seamos pronto para oír y tardos para airarnos. Y es que cuando nosotros analizamos también, cuando tú leías lo que decía el salmista ya en el 73, Salmo 73, nosotros damos de cuenta que las presiones de la vida, hermanos, nos llevan a veces a ser prontos para hablar y tardos para oír. Así es. Entonces, y hermanos, cuando estamos en esa situación, es que nosotros debemos de analizar lo que aquí Santiago está diciendo a estos hombres que que no lo estaban pasando bien, que hermanos, que por cualquier situación ellos no perdieran la calma, ellos tuvieran ese control siempre. Y esto es que cuando nosotros, hermanos, nos vamos a la palabra, hermanos, nosotros no podemos airarnos así rápidamente por cualquier situación. Tenemos que tener ese control, esa calma, hermanos, y ver la situación por la cual estamos atravesando y saber que Dios, hermanos, está con nosotros. Y por eso es este consejo, que seamos nosotros prontos para oír y tardos para airarnos. Porque es importante, porque después dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es. Entonces, ¿y qué importante es esto? Imagínense cuando alguien está airado, está bien enojado, hermano, ahí y perdemos el control y a veces surgen cosas que después nos lamentamos. Así es. Por eso dice, pronto para oír. Oiga con atención. Ponga atención al escuchar. Y sobre todo, hermanos, en una plática personal frente a frente, es importante que seamos prontos para oír. Pero mucho más importante es que seamos prontos para oír lo que dice el Señor. Que mire, estamos viviendo en una generación donde hay mucha información. Por donde usted quiera voltear hay información. Hay muchos periódicos, hay muchos programas de supuesta información en la televisión, en las redes sociales hay tantos noticieros, hay tantos videos que salen que anunciando cosas que a veces que ni son verdaderas. Hay tanta información, hermanos, que cuando nosotros queremos ser prontos para oír la palabra del Señor, es como que si la palabra de Dios se ahogara en medio de tanta información. Yo escuchaba se lo comenté a mi esposo, que escuchaba a alguien que nosotros en una semana de información por medio de la televisión, por medio de las redes sociales, tenemos mucha más información que una persona pudo vivir en toda su vida en los años 1800. ¿Por qué? Y cosas que nunca él llegó a imaginarse en los años 1800. ¿Por qué? Porque la información está en un abrir y cerrar de ojos, como dijéramos. En el pulsar un botón, usted ya tiene la información. Y entrar a un link ya tiene información. Cosas que ya están ya todas juntas. Mire, de hecho, esta Biblia, hermanos, gloria al Señor por la Biblia que tenemos. Gloria a Dios porque tenemos esta palabra, es una información de vida. Esta es la que nos da la vida. Esta está ya
tan accesible para nosotros, aquí tanto en papel, tanto en línea, pero sabe una cosa, los primeros cristianos no tenían esa ventaja. Ellos no podían decir, es más, a los cristianos que les escribe Santiago, ellos no pueden decir, ahora hermanos, vamos a Romanos, porque Romanos ni se había escrito todavía. Vamos al Evangelio de tal, vamos al Evangelio de Mateo, vamos al Evangelio de Lucas, porque ellos todavía no tenían en su alcance, y menos en las situaciones que estaban. Así es. Las reuniones, lo que se podía compartir de la palabra del Señor, eso era lo que habían escuchado de Jesucristo por su propio oído. Eso eran las enseñanzas en aquel entonces. Así es, así es. Y mira, yo quiero dar lectura en esta mañana a lo que dice el proverbista allá en el capítulo 15 y el verso 28. Vea o escuche ahí lo que dice, yo le doy lectura. Capítulo 15 y el verso 28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Mire, qué importante es esto. Ahí hay un contraste entre el que es entendido o el que conoce al Señor y el que no conoce al Señor. Así Nosotros es. como cristianos a veces, bueno, no a veces, siempre tenemos que analizar o pensar cuando vamos a responder. Y los que no conocen al Señor sabemos que automáticamente contestan y dan la respuesta, violenta o no violenta, pero nosotros como cristianos tenemos que analizar lo que vamos a responder. Así es. Mayormente cuando estamos en una plática tal vez acalorada por cualquier circunstancia, tenemos que tener ese control para poder responder con sabiduría, para no echarle más leña al fuego, como se dice, y poder calmar la situación. Así es, fíjate que hay una frase que dice, miramos sin ver, oímos sin escuchar y hablamos sin entender. Y qué importante es que nosotros podamos oír, porque fíjese que en medio de tanto ruido hoy en el día, tanta información, la palabra del Señor puede ser que no la estemos escuchando como se debe. El Señor nos dice, yo estaré contigo. El Señor dice, pero confiad, dice que tendremos tribulaciones. Siempre saco este versículo a flote. ¿Por qué? Porque es una realidad. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y muchas veces esto no lo hemos retenido porque lo escuchamos, pero al ver tanta dificultad, porque es que las dificultades que pasan hoy en día nos hacen desviar nuestro oído a escuchar tal vez lo que sea la salida más pronta. Así es. Y Dios no quiere que nosotros escuchemos lo que es la salida más pronta, sino que escuchemos su palabra. Estad quietos, esperar en mí, pero confiad, ser hacedores. Hacer su palabra, escuchar su palabra es la mejor garantía. ¿Por qué? Porque si no escuchamos la palabra, nosotros vamos a ser prontos, como decías tú, prontos para hablar, nos queremos apresurar. Así es. Y la palabra nos dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 19, que no solamente seamos prontos para oír, sino que seamos tardo para hablar. Y cuán difícil es, hermano. Yo me pongo por ejemplo cuán difícil es ser tardos para hablar. Todos queremos enseñar lo que hay dentro de nuestro corazón y a veces no es tan bueno lo que hay dentro de nuestro corazón. Es cierto. Queremos, lo poquito que sabemos, lo queremos agrandar con nuestras palabras. Y eso no es así. Nosotros tenemos que aprender, no crea, tenemos que aprender a ser tardos para hablar, tardos para defenderse, tardos para opinar. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, nosotros no podemos hablar lo que a nosotros nos parece, sino lo que diga Dios. Así es. En este contexto, lo que diga Dios es lo que quiere. Sí, y cuando tú hablabas que estamos saturados de toda información, cuando nosotros analizamos también ese punto, vemos que cierto, estamos saturados de tanta información, hermanos, por todos los medios, pero muchas veces una información que no es genuina, que no es real, y ahí también nosotros creo que también tenemos que tener esa cautela, ese cuidado también, de no a todo lo que escuchamos nosotros creerlo, porque hay tantas informaciones, hermanos, que no se dan como se deben de dar, hermanos, y también nosotros ahí tenemos que usar nuestra sabiduría también y poder
escuchar y analizar lo que se está diciendo. Así es. Y es importante porque mire, aquí continuamos otra vez con el verso 19 que todavía estamos ahí tocándolo. Así es. Sabe que el corazón del justo, hermanos, en todo tiempo tiene que ser sabio para poder analizar la situación. Escuchar. Entonces, y el ser tardo para hablar, hermanos, es señal de auténtica prudencia y sabiduría. Amén. Y esto es importante. Mire, quiero también leerle lo que dice Proverbios allá en el capítulo 10. También tiene una palabra que es para nosotros bien interesante, importante. Déjeme darle lectura que dice Proverbios capítulo 10. Aleluya. Y el verso 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mire qué interesante. Qué interesante lo que nos dice el proverbista. Y también dice allá en el 17 del mismo proverbio. Déjeme leerle también porque esto es interesante, hermanos, que nosotros podamos analizar todo esto. Así es. Dice el 17 y el verso 27 y 28. Dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y el 28 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. Así el que es. cierra sus labios es entendido. Mire, hasta el que no conoce al Señor y cuando piensa para hablar es contado también entre los sabios. Así es. Mire qué interesante los dichos que Salomón escribió aquí en Proverbios. Es interesante, hermanos, que nosotros podamos analizar esto, lo que dice, para nosotros poder, porque aquí, hermanos, creo que siempre nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos sacan a veces de nuestro juicio, y a veces queremos contender, a veces queremos sacar nuestro propio yo, pero cuando analizamos estos proverbios los contenemos tantito, porque es la palabra del Señor que nos está hablando, nos está diciendo: ese no eres tú, tú no tienes que contestar así, Así tú no es. tienes que actuar así. Qué importante es esto. Y hay otro proverbio más de Salomón que, bueno, es otro proverbio más, 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Hace una pregunta. Más esperanza hay del necio que de él. Él nos pregunta: ¿has visto a un hombre ligero en sus palabras? Pues más esperanza hay del necio que de él. Fíjate que primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo tiempo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pero aquí hay una situación seria, muy seria. No podemos dejar de hablar. Lo poco que sabemos, como decía, lo queremos decir. Si no digo esto, dicen muchos, si no digo esto, siento que me voy a explotar, dicen muchos. Y no es así. No va a explotar. No nos vamos a explotar. Muchas veces lo que vamos a hacer solo es empeorar las cosas. Así es. Empeorar. Fíjense que a mí me han dicho: pero es que usted, ¿por qué no dice nada? Pero, hermanos, yo he entendido que la palabra del Señor dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar, porque muchas veces en lo que nosotros somos tardos para hablar, Dios está actuando. Dios está actuando, Dios está glorificando y Dios está respondiendo por ti. Dios está poniendo ahí su poder en esa situación. Pero si usted a la primera, usted se levanta y da sus argumentos, fíjese que yo no he escuchado a alguna persona que diga: yo estaba enojado, y cuando estaba enojado yo respondí de la manera más sabia. Yo no he escuchado a alguien que diga eso. Yo creo que todas las personas que dicen: yo respondí aligeradamente y tuve que pedir perdón, yo respondí así y después tuve que decir que no lo pensé, no lo analicé. Me ha tocado que yo he respondido a la defensiva, y ¿qué es lo que pasa? A los 5 minutos, 10 minutos de haberme despedido de la persona, yo a llamarle por teléfono: lo siento, reconozco que yo respondí defensivamente, porque, hermanos, vivimos en una carne que quiere siempre tener la razón. Vivimos en una carne que siempre quiere llevarse, ser el centro.
hermanos, nosotros tenemos que ser hay una prudencia. Ujú. Hay una frase que dice, referente a lo del versículo, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Entonces Santiago nos está diciendo, escucha, cállate y cálmate. Ujú. Eso es lo que quiere decir Santiago, que nosotros escuchemos, que callemos y que nos calmemos. Así es. Así es. Yo quiero, para pasar al verso 20, vamos a dar la lectura. Y mire, qué interesante lo que vamos a tocar por un momento el verso 20, porque también es la continuación del verso 19. ¿Verdad? Sí, así es. Entonces mire lo que dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así ¿Sabe es. que, hermanos, qué interesante es poder analizar esto? ¿Sabe que escuchar, hermanos, es prácticamente imposible cuando estamos airados? Así es. Y eso creo que cada uno de nosotros lo hemos comprobado muchas ocasiones, de que es imposible, hermanos, poder escuchar cuando se está airado Y analizar. y analizar, porque usted quiere tener la razón y usted no quiere salir de su razón. Entonces, a menudo, hermanos, la ira es la causa principal para precipitarnos a hablar. Mire qué interesante. Así es. Entonces, ¿por qué razón nosotros debemos de evitar la ira? Porque ahí no obra la justicia de Dios. Y a mí me gustaría, hermanos, descifrar o decirle qué significa ira. Estaba buscando yo uno de los diccionarios, qué significa ira. Y mire lo que significa, escuche qué significa. Dice que es un sentimiento de enfado muy grande. Mire qué tremendo. Sentimiento de enfado muy grande Así y violento. Es tremendo. Eso es la ira. Entonces, por lo tanto, hermanos, en la ira no obra la justicia de Dios. No Y puede hay obrar. otro también que significa otro significado. Dice que es irritación incontrolable de tipo agresivo. Imagínense qué tremendo es la ira. Entonces, es bien tremendo, hermanos, cuando nosotros estamos en esta situación, que estamos airados, nosotros no podemos razonar, queremos tener la razón y no queremos, hermanos, y es tremendo porque en la ira se puede terminar en un problema serio, un problema grande. ¿Cuántos hermanos airados han hecho cosas malas o cosas serias que han terminado tal vez en una cárcel, han terminado tal vez en un hospital porque no se han controlado por la ira? Así es. Entonces, por eso dice aquí que en la ira no obra la justicia de Dios. O sea que Dios, hermano, no está trabajando cuando estamos airados, incontrolables. No está Dios ahí obrando con nosotros. Ahí no hay de que, ay, yo tuve una ira santa. Porque fíjese que eso es tremendo lo que tú estabas dando el significado. Entonces aquí se refiere que la ira es como un enojo profundo, un sentimiento que no es pasajero, que no es un momento de desagrado. Todos tenemos momentos de desagrado. A veces por cosas injustas, hermano. Es que, mire, en este tiempo que estamos viviendo, yo creo que es un error no enojarse. Porque, ¿ves? ¿Cómo no nos vamos a enojar ante las injusticias que se viven? Padres maltratando a sus hijos, abusando a sus hijos, padres que abandonan a sus hijos, o tal vez aquellos los que tienen poder siendo injustos con aquellos que están a su mando. O sea, hay muchas injusticias en los trabajos, en las familias, en donde nosotros, las autoridades. O sea, hay muchas injusticias, hermano. Es imposible, o yo creo que sería un error no enojarse, ¿verdad? No enojarse sería como un error porque hay muchas cosas que a nosotros nos causan enojo. Pero ese enojo no debe ser como una ira profunda, un sentimiento de aquello que ya se te quedó, sino que yo creo que momentos de desagrado todos los tenemos. Pues hemos tenido momentos de desagrado y eso no son enojos, que uno se enoja con la mesa porque se pegó en el dedo pequeño del pie, pues uno siente, de ese enojo no está hablando que es la ira, porque le dolió el pie y que se enojó en ese ratito. No, eso es enojo, la ira es algo más. Puede ser que se le note y no se le note, una ira pasiva o una ira explosiva, porque lo tremendo es de que hay ira
dentro del hombre y de la mujer, que se quedan ahí, que lo traen pasivamente, pero están airados. Y es tremendo porque son sentimientos profundos, hermanos, que hacen que, mire, que muchos matrimonios se vengan a la quiebra, ministerios se vengan a la quiebra, equipos se vengan a la quiebra. ¿Por qué? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la justicia, si no está la justicia de Dios, hay una injusticia ahí. Hay algo como que el ser que se aira quiere estar en su razón, se vuelve caprichoso, se vuelve egocentrista y no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere escuchar aquel razonamiento por parte del Espíritu Santo de Dios. Y ahí está lo tremendo, hermano, que usted y yo llegáramos a caer en ese enojo por no obtener lo que deseamos, por envidia, por temor a no tener el control de las cosas, control de algo, cuando nos sentimos amenazados por ser opacados por alguien más, cuando somos como una máquina de deseos, continuamente deseamos las cosas y no las obtenemos, nos airamos. Es cierto. ¿Te acuerdas del ejemplo que compartíamos sobre Saúl con David? El que él tenía un enojo porque las mujeres se oían que cantaban. Saúl mató a 10,000, a sus miles, mas David a sus 10,000. Estaba prácticamente celando por un canto al hombre que le ayudó a tener la victoria. Aquel jovencito que se pudo parar firme contra aquel gigante que ninguno de su ejército pudo decir yo lo venzo. Ninguno dijo eso. Fue David, aquel humilde muchachito que fue enviado para que le llevara comida a sus hermanos, que sin querer llevarse la gloria se la llevó. Y las mujeres cantaban ese canto. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. El corazón de aquel hombre, al tener el miedo de perder el control, al ser opacado por alguien más, se enojó. Lo dice la palabra del Señor, que dice que con enojo él actuó. Y mira, hermano, qué importante es que el enojo no se ponga sobre el sol, como le dice, airaos, pero no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso dice Pablo. Así es. Y mire, la ira es tan tremenda, hermanos, que el Señor la compara como un crimen. Y esto está allá en Así es. Mateo capítulo 5 y el verso 22. Mire, yo le doy lectura para que usted pueda ahí escuchar. Dice: Amén. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que la ira, hermanos, es algo bien tremendo que nosotros podemos evitarla. Ahora también el apóstol Pablo dice también allá en Efesios, capítulo, déjeme buscarlo, capítulo 4 y el verso 26, dice: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, y esto es importante, hermanos, también. Es importante porque nosotros vemos también de que Jesús, hermanos, y muchos hombres de la Biblia tuvieron sus momentos de enojo, pero ellos contendían o se enojaban por la palabra. Por ejemplo, Jesús, hermanos, cuando entró al templo y vio que habían allí negociantes, vendedores y todo este tipo de cosas, cuando nosotros leemos lo que dice ahí, yo me imagino que Jesús, hermanos, no estaba tranquilo ahí volteando las mesas. Él me imagino que se enojó porque la casa de su padre la habían convertido en un negocio, en un mercado. Entonces él empezó a enojarse con estos hombres que estaban poniendo negocios ahí en la casa de oración. Entonces me imagino que Jesús tenía su carácter también. Entonces, y esto es importante porque él, hermano, pero se enojó con un enojo por la palabra del Señor. Por lo santo. Por lo santo.
por aquello que tenía que él mismo defender, ¿verdad? Dice Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa sobre el seno de los necios. Así es. O sea que no nos dejemos llevar por el enojo, porque el corazón del necio es quien lo abriga, el enojo. Si usted mira, se puso el sol, las estrellas y como decían, la luna y las estrellas sobre su enojo, en verdad que nosotros estamos falta de entendimiento, nos falta la sabiduría que viene de parte de Dios. Hablábamos la semana pasada sobre esa sabiduría que da el Señor, por ese entendimiento. Se crea alguno entendido, sabio y entendido de entre ustedes, muestre por su buena conducta esa sabiduría. Así que Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse. Es mejor el que se tarda en airar, el que se refrena, que el fuerte, que el valiente. Y el que domina su espíritu dice que es más fuerte que el que toma una ciudad. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil, hermanos, controlar nuestro enojo que controlar a una ciudad. Para el proverbista esto era mucho más difícil, y yo creo que hoy en día esto es mucho más difícil, controlar nuestro enojo. Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor quiere que se quite de entre nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia, como dice Efesios 4:31, para que nosotros podamos recibir con mansedumbre, dice los versículos de Santiago más adelante, la palabra de Dios, que es la que le da la salvación a nuestras almas, dice la palabra del Señor. Así que dice, por lo cual desechando toda inmundicia, dice en el versículo 21 del capítulo 10 de 1 de Santiago, por lo cual desechando, o sea, por lo que ya te dije, que escuches la palabra, que seas tardo para hablar y tardo para airarte, por lo tal, desecha toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, recibid el evangelio, la cual puede salvar vuestras almas, dice el Señor. Así es. Pero qué difícil, ¿verdad? Primero, qué difícil es escuchar, tardar para hablar y tardar para airarse. Ahora todavía más difícil, muchas veces nos es difícil quitar de nosotros toda inmundicia. Por eso es interesante esta carta de Santiago cuando nosotros la leemos, porque él toma cosas básicas, hermanos, que nosotros vivimos en la vida diaria. Así es. Porque ¿quién de nosotros, cualquiera que sea que esté escuchando en esta mañana, quién de nosotros no se ha enfrentado a veces a una situación en la cual usted tal vez ha perdido el control y después usted mismo ha analizado, bueno, lo que dije, cómo actué, no estuvo bien? Creo que cada uno de nosotros, hermanos, nos hemos enfrentado a diferentes situaciones en las cuales hemos perdido tal vez el control. Así es. Y esto es tan práctico, hermano, porque todo lo que Santiago toca son cosas de la vida diaria, que nosotros vivimos en la actualidad, que siempre se han vivido, que estos hombres también estaban viviendo en ese momento, hermanos, y es bien práctico todo lo que Santiago dice, porque es lo que nosotros vemos a diario. Por cualquier cosa nosotros a veces perdemos el control, por cualquier cosa nosotros a veces empezamos a discutir con personas, por cualquier cosa nos salimos de control, y es una situación grave, hermano. Pero nosotros, cuando analizamos estos puntos, tenemos ahora que tomar un control, tenemos que analizar la situación y no airarnos por cualquier cosa, ¿verdad? Porque como dice ahí el verso 20, en la ira, hermanos, no obra la justicia de Dios. Cuando estamos airados, hermanos, podemos perder el control de manera grande y después podemos meternos en situaciones que después nos va a costar salir. Así es que, como cristianos, hermanos, analizar bien las situaciones, en cualquier situación que nos encontremos, analizarla bien y pensar siempre lo que vamos a responder para poder calmar la situación. Dice que aquí la palabra del Señor en el versículo 21 nos dice que desechemos, dice, desechando toda inmundicia.
cuando el Espíritu Santo de Dios guió a Santiago para escribir esta porción de la Biblia, desechando toda inmundicia, hermanos, el Señor conoce nuestras vidas, conoce al hombre que Él creó, sabe que hay inmundicia en esta carne donde nosotros vivimos. Cuando el pecado entró en el hombre por medio de la primera pareja, la inmundicia empezó a crecer. Ahorita nosotros, por haberse multiplicado la maldad, ¿verdad? El amor de muchos se ha acabado, se ha enfriado. Entonces ahí hay mucha inmundicia. Y también dice toda malicia, dice abundancia de malicia, o sea que nos abunda la malicia. Fíjese que nosotros abundamos de malicia, aunque no queramos, a veces, aunque Dios esté con nosotros y nosotros en la mañana que nos levantamos le pedimos, Señor, ayúdame en este día a no fallarte, andar en tu temor, a guardarme para ti, llena mi corazón de tu palabra, líbrame de toda maldad, de toda malicia. Uno se lo puede decir, hermano, pero dígame si no, una situación que se vea y que usted por salir limpio de ahí diga usted diga cosas que son tal vez verdad, pero que no le corresponden decir, y entonces como que hay una malicia ahí. Y digo yo, a veces he tenido que enfrentar esta palabra que me dice, esa abundancia de malicia quiere el Señor que la desechemos. Dice el 21, por lo cual, ya te dije, escucha, se tardó para hablar, se tardó para airarte, por lo cual desecha toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Yo, Señor, yo tengo abundancia de malicia. Sí, ustedes tienen abundancia de malicia. Tú tienes abundancia de malicia. Y entonces esta palabra me confronta y me dice para que puedas recibir con mansedumbre la palabra, el evangelio. Quiero también que analicemos qué significa la palabra desechar y la palabra malicia. Mire qué significa la palabra desechar. Dice, y esto para nosotros como cristianos es importante, dice, apartar de sí alguien o algo que resulta inútil, incómodo o molesto. Así es. Eso es lo que significa desechar. Y vea escuche lo que significa malicia. Dice, por eso nosotros no tenemos que tener estas cosas en nosotros, malicia, y desechar todo aquello que al Señor no le agrada. Mire lo que significa malicia. Intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Mire qué interesante. Entonces, por eso es que aquí Santiago dice en el 21, por lo cual desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Así es. Que recibamos la palabra con mansedumbre, la palabra implantada, hermanos, recibir la palabra bien, y que todo aquello que es desagradable al Señor, hermano, irlo apartando, irlo desechando. Así es. Entonces, qué importante es esto. Y yo quiero darle lectura también lo que dice con respecto a esto, lo que dice Colosenses, allá en el capítulo 3. Vea qué interesante lo que dice hablando con respecto a la malicia. Colosenses capítulo 3 y el verso 8 y el 10 también. Dice el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y el 10 dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Así es. Entonces, qué importante es esto, hermano, que nosotros podamos desechar todo aquello que no agrada, aquello, hermano, que todavía habita en nosotros, que no nos permite que la palabra sea implantada en nosotros, que crezcamos espiritualmente. Porque hay tantas cosas, hermanos, que no nos permiten a veces que nosotros podamos desarrollarnos en lo espiritual, que podamos crecer en lo espiritual. Hay tantas cosas que practicamos, tantas cosas que hacemos, tantas cosas que decimos, que pensamos, y eso, hermanos, nos estorba para que la palabra implantada empiece a dar fruto en nuestras vidas. Así es. Es importante que nosotros podamos analizar estos versículos que Santiago está escribiendo aquí en el capítulo 1.
Fíjense, hermanos, que estos temas de Santiago, ¿verdad? Un hombre, hermanos, de la primera iglesia, con un corazón, lo creemos así, pastoral, que él veía la condición, ¿verdad? De la iglesia, de la primera iglesia, veía, era como que tenía una cosmovisión, dijéramos, un panorama completo de las necesidades del hombre en medio de las dificultades, cómo estaba tan pronto a poder durar de la fidelidad de Dios, de la justicia de Dios, a poder airarse tan pronto, a poder opinar conforme a su propia, para poder avanzar, porque hermanos, eran gente que estaba en dificultades, que había salido huyendo de Jerusalén. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que esta carta tiene algo tan especial, que son temas, hermano, que no son fáciles de enseñar, no son fáciles de predicar, porque muchas veces nos falta la autoridad moral para poderlo hacer, porque son temas cuando se están tocando, te confrontan, hermano. O sea, no va para allá y va para acá, uno para allá y uno para acá, porque estos temas están para confrontarnos, para que nosotros los analicemos y nosotros como dice la palabra, que nosotros recibamos con mansedumbre. Esta palabra, la palabra de vida, la palabra del evangelio. ¿Qué es lo que dice? La palabra implantada. ¿Cuál fue la palabra implantada? La palabra del evangelio, hermanos. La que nos trajo el Señor Jesucristo, que en aquel entonces, hermanos, ellos no la tenían como nosotros la tenemos. Hoy es cierto, tenemos que cerrarle la puerta a tanta información. Y nosotros, hermanos, entre más vayamos buscando al Señor, no va a tener necesidad de andar buscando en ninguna otra parte, escuchando cosas que otra gente dice, porque la verdad, la única profecía que trae vida eterna es la que está escrita aquí. Nosotros tenemos, mire, fíjese que dice la palabra del Señor que el reino de los cielos, dice, el reino de los cielos se hace fuerte y que solamente los violentos, los valientes, dice en algunas otras versiones, pero los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos se hace fuerte. El reino de los cielos ya está pronto, hermanos, para que podamos alcanzarlo, pero esto solo, dice, aquel que está fuerte, aquel valiente, aquel es el que lo arrebata. Así que, hermanos, crezcamos en el Señor, escuchemos al Señor, lo que tiene para nosotros, para poder no solamente tener aquella autoridad para hablar la palabra del Señor, porque es difícil cuando no se está viviendo la palabra del Señor, ser un impacto para las vidas, pero cuando tú vas con aquel compañero de trabajo, con aquel hermano, con aquel amigo, y tú llevas una palabra que Dios ha hecho ya algo en ti, esa palabra va a impactar, esa palabra va a cambiar vidas. Así es. Sí, hermanos, sí, creo que, bueno, el tiempo se nos fue, pero es importante, hermanos, que nosotros podamos analizar la palabra, darnos cuenta por nosotros mismos lo que la palabra nos está diciendo a nosotros, que la palabra sea el reflejo, como dice también el siguiente versículo que toca Santiago, que compara el espejo con la Biblia o con la palabra de Dios. Que nosotros, hermanos, podamos reflejarlos, así como usted y yo nos vemos cada mañana, cada tarde, hermanos, en el espejo, y cualquier defecto, cualquier cosita que está ahí, empezamos nosotros a arreglarla de modo que le demos forma. Entonces, de igual manera que la Biblia, hermanos, nos habla a nosotros mismos y nos diga, tú eres ese hombre, tú eres el que te estás viendo ahí, tú eres el que te estás reflejando aquí en la palabra. Así como este hombre, el profeta Natán, le dijo a David, tú eres ese hombre. Cuando llegó con aquella palabra para David, cuando David había fallado, hermanos, David dice que se molestó, se enojó y dijo, este hombre es reo de muerte. Cuando David había fallado, se había metido con aquella mujer, y este hombre llegó a darle una palabra a David. Entonces David le dijo, este hombre es digno de muerte. Pero Natán le dijo, tú eres ese hombre, rey David. Entonces que el espejo o que la palabra nos diga a nosotros cuando estamos leyendo, tú eres ese hombre, tú eres el que le hace falta esto, le hace falta lo otro, hermanos, y por medio de la palabra nosotros vamos a ir perfeccionando aquello que está ahí, está imperfecto, lo vamos a ir, hermano, dándole forma, vamos a ir arreglándolo hasta que llegue
a un momento que va a estar ya bien formado, bien hecho. Entonces, la palabra, hermanos, es el espejo que nosotros tenemos para poder reflejarnos, para poder caminar bien, para poder dirigirnos bien. Así es que tenemos instrucciones aquí en la palabra, instrucciones precisas, hermanos, en la palabra, que nos ayuda a cómo ser mejores cada día. Así es que, y eso es lo que hace diferente a la Biblia, hermano, a los otros libros que existen. Los otros libros que usted lee, hermanos, de cualquier información que sea, usted no está obligado a cumplir lo que esos libros le están diciendo, pero la palabra lo que nos dice, estamos nosotros llamados a hacer lo que la palabra nos está diciendo que hagamos. Así es que fue una bendición, hermanos, el poder compartir estos pocos versículos de capítulo 1 de Santiago. Una bendición grande. Nosotros también estamos aprendiendo, estamos cada día mejorando algunas áreas que tal vez estaban tal vez fallando, estamos mejorándolas cada día. Y yo creo que cada día, hermanos, es el propósito del Señor. Yo creo que nadie, hermanos, empieza de un principio a caminar bien, a hacer las cosas bien. Poco a poco lo vamos moldeando, hermanos, y poco a poco vamos a llegar a ser cada día mejores. Así es que bendiciones para cada uno de ustedes, y es un gozo, es un privilegio que estén siempre ahí en sintonía, hermanos, y que cada día nosotros podamos también ser mejores, analizar la palabra y estar siempre agarrados de la mano del Señor. Así es que bendiciones, hermanos, les amamos en el nombre del Señor. Amén. Hermanos, es un gusto haber compartido con ustedes esta palabra que, como dice mi esposo, siempre va confrontándonos también, y vamos analizando y vamos tratando de cambiar aquello, ¿verdad? De que tal vez no está bien en nuestras vidas. Así que, hermanos, es un gusto, ¿verdad?, estar con ustedes, saber que usted está ahí, hermano. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos una buena audiencia el día de hoy. Marta España, nuestra hermana Lorna, mi prima, mire, si no me equivoco, es mi prima Elsa Laura, que está allá por la frontera, Mission, Texas, creo yo que está allá por la frontera. Bienvenida al programa Hablemos de la Biblia. Y así que todos aquellos que están conectados por Radio Palabra de Vida, la radio que evangeliza y edifica, hermanos, bendiciones. Esta palabra es una palabra que transforma, una palabra, hermana Miriam, que una palabra que nos bendice. Amén. A todos aquellos que puedan estar conectándose, es una palabra, hermanos, que confronta. Sabemos, hermanos, que tenemos que recibirla con mansedumbre, como dice el versículo, con mansedumbre, para que pueda hacer el efecto que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Así que saludamos a todos los que se pudieron haber conectado, ¿verdad? Si de algún otro lugar allá por Chiapas, donde está el pastor Eduardo Toledo, allá en El Salvador, Guatemala y Venezuela, Monterrey, nuestro hermano Gelacio y su esposa Silvia. Así que saludos a todos, mi hermano Joel y su esposa, saludos, mi hermana Elsa y todos los que se pudieron conectar, mi hermana Nancy también, que ve esta programación por el canal de YouTube. Así que, hermanos, ha sido una bendición. Que Dios les bendiga. Oren por nosotros para que podamos traer esta palabra de bendición para las vidas. Así como lo es para ustedes, sus vidas, es para nuestras vidas también. Nosotros estamos siendo moldeados cada día por la palabra, y eso es lo que queremos seguir haciendo. Un instrumento en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a mi Padre, que lo amo, y a todos aquellos. Bendiciones, hermanos. Nos vamos a despedir con una oración. ¿Qué les parece si ustedes también se pueden unir con nosotros a esta oración? Hermanos de Bryan, Texas, saludos, les amamos en el Señor. Pronto vamos a estar por allá también. Y saludos a los pastores Reyes, a nuestros pastores aquí en Valentín y Maritza Ramos, aquí en Houston, Texas. A todos los que puedan estar conectados, les amamos en el Señor, y vamos a orar. Únanse con nosotros en esta oración y pidámosle al Señor que nos haga pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarnos, para que podamos recibir esta palabra con mansedumbre. Padre, gracias te damos, Señor, gracias te doy por tu pueblo que está ahí conectado, Señor. Aquellos, Padre amado, que se han tomado el tiempo, Señor, para escuchar esta palabra, Dios mío, esta palabra, Señor, que traemos con un corazón agradecido, Señor. Padre amado, que sea usted trayendo, Señor amado, ese avivamiento en su palabra, Padre amado. Dios mío, gracias te damos, porque hasta hoy tú nos has guardado tantas cosas malas que hemos hecho. Tú nos has levantado y nos has perdonado y nos has limpiado. Padre,
gracias te damos, Ayúdanos Señor a amado. esforzarnos cada Bendito día, Dios, Señor. bendice a la audiencia, Señor. Si Ayúdanos tienen a pararnos dificultades, si firmes, Padre están bendito, cada pasando, día. Señor, estas situaciones que Cordero hemos amado. hablado el día de hoy, Señor, que Gracias, seas tú poderoso haciendo Dios. algo en esas vidas, Dios mío. bueno es En poder el nombre de bendecirle, Jesús, qué bueno es Señor, poder que seas adorarle, Padre tú bendito. llevando esta palabra a sus Poderoso Dios, corazones, en el nombre que de este Jesús, ruido Señor. que se oye en este mundo no Te damos pague las tu gracias, palabra, damos Señor. alabanza, bendito Danos es la palabra, prudencia, Padre Santo, Señor. porque tú eres Danos merecedor, bendito Dios. este dominio propio, Señor, para que no Es el caigamos en único el Dios enojo, verdadero, Señor. Padre Aquel Santo. enojo que, Padre, no, donde Que no todos obra los tu cielos y la justicia, tierra, Señor. bendito Dios, Y todo que lo que podamos existe, estar Padre listos, amado. Dios mío, para poder recibir, Señor, después de haber quitado toda malicia y toda inmundicia, esa palabra, Señor, con mansedumbre, Gracias, Padre. poderoso. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a toda la audiencia y a Señor. todas, Señor, aquellos hermanos que más adelante van a ver esta programación, Señor. En el Aleluya. nombre de Jesús te lo pedimos. Saludos, hermanos. Les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los dejamos con esta linda alabanza, hermanos. Sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Tú eres el fuego que me quema. Quiero estar más cerca de ti, Señor, más cerca de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos despedimos en esta hermosa mañana, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Congréguense en su iglesia local. Nosotros en Ríos de Agua Viva este día tenemos servicio a las 6 de la tarde. Bendiciones para todos y aquellos que tienen su iglesia, congréguense en su iglesia, hermanos, porque
Cristo viene pronto y es necesario que su pueblo esté buscándole en espíritu y en verdad. Así que, hermanos, un fuerte abrazo de parte de mi esposo y de parte mío para todos ustedes. Los esperamos, hermanos, el día de mañana con el programa de nuestro hermano Alex a las 10, el programa de los hombres de valor a las 12, lunes a viernes con los pastores Reyes, aquel programa pastoral de la hora pastoral, y con nuestra hermana Nancy de 5 a 6 de la tarde todos los días de lunes a viernes. Así que también les esperamos en esos programas. No se olviden de estar también con las mujeres, ¿verdad? Mujeres con propósito, el día martes y miércoles con Leslie. Así que, hermanos, nos despedimos en esta mañana. Dios les bendiga a todos y nos vemos los que podamos congregarnos el día de hoy aquí locales. Nos vemos en esta tarde. Les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.